Vamos a empezar con la oración. Vamos a orar. Dios Padre, que nos salvó, te damos muchas gracias. Damos gracias por permitirnos estar juntos en el amor de Dios. Gracias, Señor, por permitirnos vivir juntos nuestra vida cristiana en nuestra iglesia. Gracias, Señor, siempre por guiarnos y enseñarnos a través de la iglesia. Señor, gracias por darnos la Biblia y nuestra iglesia. Gracias por permitirnos vivir nuestra vida cristiana en su gracia y su amor. También gracias por darnos los hermanos preciosos en nuestra iglesia. Señor, nosotros queremos seguir al Señor. Queremos vivir fuertemente por el Evangelio, la iglesia y el Señor. Pero nosotros somos débiles. Por eso confiamos en Dios. Por favor, danos la sabiduría, danos la fuerza. Señor, también hoy, danos las lecciones, la gracia a través de la palabra de hoy. Señor, por favor, hasta para que podamos examinar nuestra vida cristiana a través de la palabra de hoy. Señor, por favor, ayúdanos para que podamos vivir bien nuestra vida cristiana a través de la palabra. Señor, hay muchas almas en Pontevedra, Libertad, Ituzaingó y Merlo. Señor, por favor, hasta para que podamos predicar a esas almas con nuestras vidas. Señor, por favor, ayúdanos. Señor, por favor, te pedimos que esté con nosotros ahora acá. Señor, por favor, ayúdanos, amándonos unos a otros en nuestra iglesia. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Génesis capítulo 25. Génesis 25. Génesis capítulo 25. Hoy vamos a aprender dos lecciones de fe a través de Isaac. ¿Quién es Isaac? ¿Quién es Isaac? ¿No sabe? Hijo de Abraham. Hoy vamos a aprender dos lecciones de fe a través de Isaac, hijo de Abraham. Y la primera lección es la oración. Isaac era un hombre de la oración. En Génesis 25, versículo 21. Vamos a leer juntos. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Isaac oró a Dios, y parece que Dios le dio los hijos enseguida. Si leemos solo el versículo 21, podemos pensar así. Pero, después de que Isaac oró, Dios no le dio los hijos inmediatamente. Versículo 20. Versículo 20, vamos a leer. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo.
¿cuántos años, cuántos años se casó Isaac? Isaac, ¿cuántos años se casó? 40 años. 40 años. Ya, versículo 26. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcanar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Y cuántos años tenía Isaac cuando tuvo los hijos? 60 años. Isaac se casó a los 40 años y tuvo los hijos a los 60 años. Ya versículo 21, vamos a ver. Versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Isaac y Rebeca no tuvieron hijos durante 20 años de casados. Pero ellos no se desanimaron ni abandonaron la oración, sino que siguieron orando con fe durante 20 años. Ellos oraron con fe durante 20 años. Entonces, ¿será fácil orar la misma oración durante 20 años? ¿Fácil o difícil? Casi imposible. Ustedes pueden orar la misma oración durante 20 años. Es muy difícil. Pero Isaac y Rebeca, ellos oraron la misma oración durante 20 años. Sin fe es imposible orar la misma oración durante 20 años. Entonces, Isaac y Rebeca, ¿de quién habrá aprendido eso Isaac? Isaac, ¿de quién habrá aprendido? Sus padres. Isaac aprendió de sus padres sobre la oración. Dios le prometió un hijo a Abraham cuando tenía 75 años. Y Abraham recibió una promesa de Dios cuando él tenía 75 años. Pero Abraham no tuvo un hijo hasta que cumplió 99 años. Y por ejemplo, si Abraham y Sara no hubieran confiado en Dios en ese momento, Isaac no habría nacido. Y desde Génesis capítulo 16 ya no aparecerían los nombres de Abraham y Sara. Pero Abraham confió en Dios y creó en Dios. Abraham creyó en Dios y confió en Dios. Y creer y confiar son diferentes. Nosotros a veces, normalmente nosotros creemos en Dios, pero a veces no confiamos en Dios. Por eso no podemos recibir las bendiciones de Dios a veces. Y vamos a buscar Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 18. En el Nuevo Testamento, Romanos. San Juan, Hechos, después Romanos. Romanos 4, versículo 18. Versículo 18, vamos a leer juntos. Él creció en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será
tu descendencia. Él creció en esperanza contra esperanza, conforme a lo que se le había dicho. Abraham creyó que Dios le daría un hijo a través de Sara, aun cuando tenía 99 años. Era algo imposible, pero él creyó y confió en Dios. ¿Por qué? Él tenía 99 años en ese momento, pero él creyó y confió en Dios. Dios le daría un hijo a través de Sara. En ese momento Sara tenía 89 años. Pero Abraham creyó y confió en Dios. ¿Por qué? Versículo 18, conforme a lo que se le había dicho. Lucas 1, versículo 37, vamos a leer juntos. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Para Dios hay imposible. Para Dios hay imposible. No. Para nosotros hay imposible. Pero para Dios nada hay imposible. ¿Ustedes creen eso? ¿Creen esta palabra? Pero a veces no confían en esa palabra. Por eso nosotros tenemos que creer en la palabra y confiar en la palabra. Es muy importante. Abraham creyó y confió en Dios. Abraham creyó y confió en la palabra de Dios. Abraham y Sara oraron y esperaron durante 25 años. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90 años, tuvieron a Isaac. Porque nada hay imposible para Dios. Ellos creyeron y confiaron en la palabra de Dios. Y a través de la vida de sus padres, Isaac aprendió que las promesas de Dios siempre se cumplen. Y las promesas de Dios siempre se cumplen. Isaac aprendió de sus padres y también aprendió que las promesas de Dios se cumplen a través de la oración. Isaac aprendió eso. Y en este mundo hay cosas que los hombres pueden hacer y cosas que no pueden hacer. Los hombres pueden hacer algunas cosas, pero no pueden hacer otras cosas. Y vamos a buscar Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 26. El primer libro de la Biblia, Mateo capítulo 19, versículo 26. Vamos a leer juntos. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y ustedes repitan después de mí. Y más para Dios todo es posible. Y Dios puede hacer todo. O sea, nosotros creemos que Dios es el creador. ¿Sí o no? Dios es el creador. Dios es el creador. Y Dios es nuestro Padre. Nosotros creamos. Pero a veces no confiamos en Dios. ¿Por qué? Versículo 21-22. Vamos a leer juntos.
Respondiendo Jesús les dijo, perdón, capítulo 21, versículo 21. Capítulo 21, versículo 21, 22. Mateo, capítulo 21, versículo 21, 22. Vamos a leer juntos. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Versículo 21. Si a este monte dijereis, quítate, échate en el mar, será hecho. Entonces, ¿es posible mover una montaña al mar? ¿Es posible o no? Imposible. ¿Mover una montaña al mar es posible? ¿Posible? ¿Posible o imposible? Imposible. Pero el Señor dijo que es posible. Nuestros pensamientos, nuestra experiencia, nuestro poder es imposible. Pero el Señor dijo que es posible. ¿Por qué? ¿Cómo? Versículo 22. Versículo 22. Si tuviereis fe y no dudaréis. Si tuviereis fe y no dudaréis, es posible. Si creemos y confiamos en Dios, es posible mover la montaña. Si creemos y confiamos en Dios, es posible. Entonces, ¿a qué se refiere esta montaña? Son problemas que no podemos resolver. Para alguien, es la salvación de su familia. A veces no podemos cambiar el corazón duro de nuestra familia. ¿No? Ustedes no pueden hacer. Pueden cambiar el corazón duro de su familia. No, no podemos cambiar. También, esta montaña a veces son nuestros problemas económicos. En este mundo hay cosas que no podemos solucionar con nuestra propia fuerza. Y nosotros creemos que Dios es el creador. Y Dios es nuestro Padre. Entonces, el creador puede mover esta montaña, ¿o no? Sí. ¿No? El creador tampoco. Nosotros no podemos mover esta montaña, pero el creador puede ser o no. Puede. El creador no puede mover la montaña grande, entonces Dios no es el creador. Creador puede mover esta montaña. Nosotros no podemos, pero Dios puede. Pero, ¿por qué no se mueve esta montaña? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos moverla nosotros? Es muy importante, porque solo estamos mirando la montaña para moverla. Nosotros solo estamos mirando la montaña para moverla. Por eso, esta montaña no se mueve. ¿Y qué es la fe? Vamos a pensar. ¿Qué es la fe? La fe es mirar a Dios, no a la montaña. La fe es mirar a Dios, no a la montaña. Pero a veces nosotros solo estamos mirando a la montaña. Por eso no podemos mover la montaña.
Aunque la montaña sea muy grande, Dios puede moverla. Porque nada hay imposible para Dios. Dios puede moverla. Y nosotros siempre tenemos que recordar. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Aunque los corazones de la familia sean duros, Dios puede cambiarlos. Aunque tengamos grandes dificultades, la oración con fe puede superarlas. Con fe puede superarlas. Cuando estamos frente a la montaña, nos sentimos muy pequeños. Por eso, por nuestra debilidad, incapacidad y miedo, nos desanimamos y queremos abandonar. Pero en ese momento tenemos que mirar a Dios, no a la montaña. Mire, vamos a pensar. Tengo miedo. Tengo miedo cuando voy solo por un camino tan oscuro. ¿Ustedes no? Ah, yo, yo tampoco miedo. Yo también tengo miedo. Pero 10 policías van conmigo para protegerme. Vamos a pensar. Me asusta cuando veo un camino oscuro. Alguien se está acercando a mí. Tengo miedo. Pero cuando veo a los policías que están conmigo, puedo tener valor. ¿Sí o no? ¿No? Sí. Vamos a buscar Salmos 23. Salmos 23, versículo 4. Salmos 23, versículo 4. Vamos a leer juntos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás contigo. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros, ¿sí o no? ¿Creen eso? Ah. El Señor siempre está con nosotros. Cuando tenemos esa fe, podemos vivir nuestra vida cristiana con valentía. Para los hombres, esto es imposible, mas para Dios, todo es posible. Nosotros creemos y confiamos en la palabra de Dios. En este mundo hay cosas que los hombres pueden hacer y cosas que no pueden hacer. Cuando los hombres intentan resolver de manera humana lo que no pueden hacer, al final surgen problemas. Y cuando pasaron 10 años después de Abraham llegó a Canaán, y Abraham cometió un gran error. Abraham y Sara, ellos esperaron 10 años, pero Abraham y Sara no tenían hijos. La promesa de Dios no se había cumplido en ese momento. Ellos esperaron 10 años. 10 años y mucho tiempo. Nosotros y a veces no podemos esperar y aguantar un año, ¿no? Dios, ¿por qué? Por eso
Pero Abraham y Sara esperaron y aguantaron 10 años después de que llegó a Canaán. Pero ellos no tenían un hijo. Por eso usaron una manera humana. Ellos usaron una manera humana. A través de Agar, la sierva de Sara, tuvieron un hijo. Ese hijo, ¿quién fue? Ismael. Luego Ismael intentó hacerle mucho daño a Isaac. Y los descendientes de Ismael se hicieron enemigos de Israel. Isaac, él sabía que no podía tener hijos por manera humana. Por eso, él oró sin cesar durante 20 años. ¿Cómo pudo orar tanto tiempo? Isaac oró durante 20 años. ¿Cómo pudo orar tanto tiempo? Isaac creía en la promesa de Dios. Por eso, él pudo orar tanto tiempo, durante 20 años. Hay familiares que rechazan fuertemente la palabra. Pero, ¿qué pasará si los traemos por la fuerza al seminario? Y puede haber problemas. Y nosotros no podemos cambiar el corazón de las personas que rechazan fuertemente la palabra. Nosotros no podemos cambiar el corazón de ellos. Por eso, primero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar primero. Después, tenemos que hacer lo que podemos hacer. Es muy importante para predicar. Algunos no quieren escuchar la palabra de Dios, quieren escuchar el seminario. Algunos están buscando a Dios. Para ellos es muy fácil para predicar. Pero algunos no quieren escuchar la palabra de Dios. No tienen interés nada en Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que orar a Dios primero. Después, tenemos que hacer lo que podemos hacer. Entonces, Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Algunas cosas, tenemos que hacer algunas cosas, pero no podemos hacer otras cosas. Entonces, sí o sí Dios tiene que ayudar. Dios tiene que hacer. Por eso primero tenemos que orar. Después tenemos que hacer lo que podemos hacer. Y muchos cristianos dicen así: mis padres son muy duros de corazón. No les gusta la iglesia, no les gusta nuestra iglesia. Ellos van a la iglesia católica desde hace mucho tiempo. Por eso es muy difícil para predicar. Entonces, algunos cristianos siempre dicen así. Entonces, está bien que tu familia vaya al infierno. ¿Está bien? ¿Y vas a abandonar a predicar a tu familia? No. ¿Quieres dejar de predicarles a tus parientes? No. ¿Y vas a abandonar a predicarles a tus amigos? No. Nosotros no podemos abandonar la predicación. Y nosotros tenemos que pensar cuánto hemos orado por nuestra familia, por nuestros parientes y por nuestros amigos. Tenemos que pensar cuánto hemos orado. Y primero tenemos que orar. Y después hacer lo que podemos hacer. Abraham oró
durante 25 años. Isaac oró durante 20 años. ¿Por qué? Porque ellos creían en la promesa de Dios. Nosotros también recibimos la promesa de Dios a través de la Biblia. Nosotros también tenemos la promesa de Dios. Dios nos prometió a través de la Biblia. Por eso nosotros creemos en la promesa de Dios, pero no confiamos en la promesa de Dios. Por eso no podemos recibir la promesa de Dios. Nosotros también tenemos que creer y confiar en la promesa de Dios. Dios puede hacer lo imposible. Y con esta fe tenemos que orar. Con esa fe tenemos que orar. Entonces, nosotros podemos avanzar más y más. Después podemos recibir la promesa de Dios. Y Lucas 1, versículo 37, vamos a leer juntos. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y tenemos que creer y confiar en esa palabra. En Corea, hace tiempo, yo escuché el testimonio de un pastor sobre la predicación de su padre. El padre de ese pastor era muy duro de corazón. Cuando el pastor predicaba a su padre en su juventud, fue echado de su casa y también fue golpeado muchas veces. Entonces, mientras oraba por su padre, él escribió 500 cartas durante varios años. 500 cartas. Y escribir 500 cartas ¿es fácil? Muy difícil. Él oraba y con lágrimas escribía cartas. Y para escribir 500 cartas, si se escribe una por semana, se necesita 10 años. Él escribió 500 cartas durante 10 años. Y finalmente, después de 500 cartas, el corazón de su padre cambió. Al final, escuchó la palabra y recibió la salvación. Ese pastor no podía cambiar el corazón de su padre, pero ese pastor creyó y confió en Dios. Por eso oró y lloró y escribió las cartas. E hizo todo lo que pudo por su padre durante 10 años. El primero oró y lloró y escribió las cartas y hizo todo lo que pudo por su padre durante 10 años. Ese tiempo no fue en vano. Finalmente, después de 10 años, Dios cambió el corazón de su padre. Siempre Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Por eso tenemos que empezar con la oración. Y tenemos que hacer lo que podemos hacer. Entonces Dios siempre empieza a obrar. Isaac lo sabía. Isaac era un hombre de oración y confiaba completamente en Dios. Por ejemplo, si le preguntáramos a Isaac, ¿qué es la oración? Entonces, Isaac, ¿qué respondería? ¿Qué es la oración, Isaac? ¿Qué es la oración? Yo quiero preguntar a Isaac, ¿qué es la oración? Entonces, Isaac, ¿qué responde? La oración es fe. La oración es fe. La oración sin fe no tiene poder. La fe sin oración no sirve de nada. Por eso,
La oración es fe. Ahora podemos aprender otra enseñanza importante a través de la vida de Isaac. Vamos a volver a Génesis capítulo 26. Génesis 26. Vamos a aprender otra enseñanza a través de la vida de Isaac. Isaac de la paz. Génesis 26, versículo 26 y 27. 26 y 27, vamos a leer juntos. Y Abimelech vino a él desde Gerar y Ahuzat, amigo suyo, y Picol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. ¿Quién era Abimelech? Abimelech era el rey de los filisteos. El rey y el jefe de su ejército vinieron a Isaac y le dijeron esto. Versículo 28. Versículo 28, vamos a leer. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hacia ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Este versículo es muy importante. Ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. El rey de los filisteos y el jefe de su ejército vieron a través de Isaac que Dios estaba con él. Abimelech, el rey de los filisteos, y el jefe de su ejército vieron a través de Isaac que Dios está con él. En ese momento ellos vieron a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo vieron? A través de Isaac. Ellos vieron a Dios a través de Isaac. Es muy importante. Isaac testificó claramente de Dios a través de su vida. A través de su vida, Isaac testificó de Dios. Génesis 26, versículo 1. Versículo 1. Vamos a ver. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. La tierra de Canaán sufría sequías con frecuencia. En aquel tiempo, el hambre y la sequía fueron una gran dificultad y aflicción para Isaac. Hay una razón por la cual Dios permite las pruebas y las dificultades. Y a veces, Dios nos permite las dificultades y sufrimientos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos permite las dificultades grandes y sufrimientos y muchos problemas? Es para entrenarnos a confiar solamente en Dios a través de las pruebas y las dificultades. Por eso a veces Dios nos permite las dificultades. Versículo 2. Versículo 2. Vamos a leer. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dios dijo: no bajes a Egipto. No bajes a Egipto. Egipto, ¿qué representa Egipto? Egipto representa al mundo. Al mundo. Dios dijo
no bajes a Egipto. Dios nos dice lo mismo a nosotros. Aunque haya problemas y grandes dificultades, los cristianos no deben ir al mundo. ¿Los cristianos pueden ir al mundo? No. Y a veces y nosotros sufrimos y muchas dificultades y tenemos muchos problemas. Bueno, entonces, podemos ir al mundo, podemos irnos de la iglesia, no. Aunque haya problemas y grandes dificultades, los cristianos no deben ir al mundo. Tienen que permanecer en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los cristianos tienen que permanecer en la iglesia. ¿Por qué? ¿No sabe? Ustedes, ¿por qué deben permanecer en la iglesia siempre? A veces ustedes también quieren ir al mundo, ¿no? ¿No? A veces quieren abandonar su vida cristiana, ¿no? No. Pero los cristianos tienen que permanecer en la iglesia. ¿Por qué? ¿No sabe? Como de repente ¿no? Pueden irse. ¿Por qué nosotros tenemos que permanecer en la iglesia siempre? El Señor está en la iglesia. Por eso nosotros también tenemos que permanecer en la iglesia. Nuestra iglesia siempre hay la obra de la salvación. Por ejemplo, si la iglesia no tiene el evangelio verdadero, no tiene la obra de la salvación, no tiene la obra del Espíritu Santo, ustedes tienen que buscar a otra iglesia. Pero si una iglesia, hay obra del Espíritu Santo, obra de la salvación, entonces los cristianos sí o sí tienen que permanecer en esa iglesia. ¿Por qué? El Espíritu Santo, Dios y el Señor están en esa iglesia. Por eso. Por eso nosotros tenemos que permanecer en la iglesia. Entonces, Dios prometió que nos bendecía. Versículo 3. Génesis 26, versículo 3. Vamos a leer. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti, a tu descendencia, daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. A veces Dios nos quita el tiempo. A veces también nos quita los bienes y la salud. A veces Dios nos quita nuestras cosas. A veces nos quita nuestra salud también. ¿Por qué Dios permite esas situaciones difíciles en nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esas situaciones difíciles en nuestra vida? Y a veces Dios quiere ver nuestro corazón y nuestra fe. Dios quiere ver nuestra fe. Dios quiere ver si podemos amarlo hasta el final aún
sin tener esas cosas. Isaac, al superar esas dificultades, llegó a ser un hombre de una fe admirable. Versículo 28, hemos visto que Jehová está contigo. Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Estas palabras serían el mejor halago que podríamos escuchar de otras personas. Abraham mostró su fe delante de Dios al ofrecer a Isaac como holocausto. Isaac soportó hasta el final las molestias de los filisteos y no peleó con ellos. Isaac vivió en paz con ellos y les mostró su fe delante de ellos. Isaac creyó firmemente en la promesa de Dios. Por eso él aguantó y soportó con fe. Isaac testificó claramente de Dios a través de su vida. Él no mostró su fe solo con su boca. Él testificó de Dios con su vida. Por eso, el rey de los filisteos y el jefe de su ejército respondieron así: hemos visto que Jehová está contigo. Versículo 13. Versículo 13 al 15. Versículo 13 al 15. Vamos a leer. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían secado y llenado de tierra. En aquel tiempo, los pozos eran indispensables para sobrevivir. En el desierto casi no llovía. Por eso, los pozos eran muy importantes. Por eso, sin pozos, la familia, los siervos y el ganado no podían sobrevivir. Pero los filisteos destruyeron los pozos de Isaac. Y el rey de los filisteos dijo esto, versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Los pozos de Isaac habían sido reconocidos por el pacto entre Abraham y el rey Abimelech. Por eso, lo que dijo Abimelech estaba mal. Pero en este momento, Isaac no dijo nada. ¿Y qué hizo entonces? Versículos 17, 18. Vamos a leer. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto de los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Isaac no peleó, sino que volvió a cavar los pozos. Versículo 20. Los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de pozo Esek, porque habían altercado con él. Pero los filisteos le quitaron los pozos
a Isaac. Versículo 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sitna. Isaac se mudó a otro lugar y volvió a cavar un pozo. Pero los filisteos se lo volvieron a quitar. Entonces, Isaac, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Isaac entonces? Versículo 22. Vamos a ver. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no vinieron sobre él y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Isaac no peleó con ellos. Se mudó a otro lugar y volvió a cavar un pozo. Isaac era un hombre de una fe admirable. ¿Por qué Isaac hizo eso? ¿Por qué? En ese momento, Isaac tenía gran poder. Isaac podía vencer a los filisteos. Pero Isaac no peleó con ellos. ¿Por qué? Para vivir en paz con ellos. Para vivir en paz con todos. Romanos, vamos a ver, Romanos 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 17 y 18. Romanos 12, versículo 17 y 18. Vamos a leer juntos. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Isaac obedeció completamente estas palabras. Isaac sabía que Dios guiaba todos sus caminos, por eso no peleó con ellos. Isaac sabía que Dios guiaba todos sus caminos. Nosotros también. Nuestros caminos también. Dios guía todos nuestros caminos. Por eso nosotros tenemos que confiar en Dios. Aunque le quitaron 3 veces los pozos que eran tan valiosos como la vida, Isaac soportó hasta el final. Él aguantó con paciencia hasta el final. Hasta el final. Es muy importante. Y nosotros también esperamos para recibir las bendiciones y las promesas de Dios. Esperamos, aguantamos. Pero tenemos que esperar y aguantar hasta el final. Es muy importante. Con fe podemos esperar y aguantar hasta el final. Pero si no tenemos la fe verdadera, no podemos esperar y aguantar hasta el final. Y por un momento podemos esperar y aguantar, pero no podemos aguantar y esperar hasta el final sin fe. Isaac aguantó con paciencia hasta el final. Versículo 29. Vamos a ver. Que no nos hagas mal como nosotros. Perdón. Génesis. Vamos a volver.
Vamos a volver a Génesis 26, capítulo 26, versículo 29. Génesis, capítulo 26, versículo 29. Vamos a ver. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Isaac tenía suficiente fuerza como para vencer a los filisteos, pero Isaac soportó hasta el final, creyendo y confiando en Dios. Él creyó y confió en Dios. Por eso, él pudo soportar hasta el final. Nosotros también. Si creemos y confiamos en Dios, podemos esperar y soportar hasta el final. Ya vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro, casi último libro del Nuevo Testamento. Primera de Pedro. Último libro de la Biblia, Apocalipsis. Adelante Judas, adelante. Tercera Juan, segunda de Juan, primera de Juan, adelante Pedro. Pedro, primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. Versículo 9 y 13. Vamos a leer juntos. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Isaac vivió conforme a esta palabra. Isaac valoró más que nada el alma de las personas. Y con el tiempo, Isaac entendió que todo esto había sido la voluntad de Dios. Después de un tiempo, Isaac entendió que todo esto había sido la voluntad de Dios. Nosotros también, ahora, no podemos entender algunas cosas en la iglesia, en nuestra vida cristiana, pero con el tiempo podemos entender todos. Por eso, en nuestra vida cristiana, a veces no podemos entender algunas cosas. En ese momento, tenemos que obedecer. Entonces, después podemos entender todos. Es la ley de Dios. Es la ley de la vida cristiana. Es la ley de la Biblia. Siempre. Génesis, vamos a volver. Génesis. Génesis capítulo 26. Vamos a volver. Génesis. Ya voy a predicar 5 minutos más. Génesis 26, versículo 23, 24. Vamos a leer juntos. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Dios se le apareció a Isaac, que no peleó y aguantó hasta el final. Y lo consoló y le prometió vencerlo. Isaac se encontró con Dios, recibió consuelo y recibió una promesa. Después, ¿qué hizo Isaac?
¿Qué hizo Isaac después? Es muy importante. Versículo 25. Versículo 25. Vamos a leer juntos. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Isaac, edificó un altar para Dios primero. Él edificó un altar para Dios primero. Luego levantó su tienda. Y después cavó un pozo. ¿Qué hizo Isaac primero? ¿Edificó su tienda? ¿Su casa? ¿Su pozo? No. Edificó un altar para Dios primero. Es muy importante. Para Isaac, Dios estaba por encima de todo. A ese Isaac Dios le dio una gran bendición. Gran bendición. ¿Qué es lo primero para ustedes? Vamos a ver. ¿Qué es lo primero para ustedes? Dios. ¿En serio? Ah. Nosotros también tenemos que vivir y hacer como Isaac. Y en nuestra cabeza, lo primero es Dios, pero en nuestra vida, Dios, ¿dónde está? Atrás. A este Isaac, Dios le dio una gran bendición. Y al final Isaac escuchó estas palabras. Hemos visto que Jehová está contigo. El rey de los filisteos y el jefe de su ejército y vinieron a Isaac y le dijeron esto. Hemos visto que Jehová está contigo. Ellos en ese momento, ellos vieron a Dios. Ellos miraron a Dios a través de la vida de Isaac. Nosotros también tenemos que predicar como Isaac. No predicamos con la palabra. Tenemos que predicar con nuestra vida. Isaac no predicó solo con palabras. Testificó de Dios con su vida. Y nosotros también tenemos que escuchar estas palabras de nuestra familia, nuestros parientes y nuestros vecinos. Nuestras familias, nuestros parientes, nuestros amigos y vecinos tienen que decir a nosotros, hemos visto que Jehová está contigo. Y nosotros también tenemos que escuchar estas palabras. ¿Sí o no? ¿No quiere? Entonces, tenemos que predicar con nuestras vidas limpias y correctas delante de Dios. Dios nos enseñó una fe importante a través de la vida de Isaac. Nosotros también tenemos que vivir como Isaac. Hoy, hasta acá, vamos a terminar con la oración. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por salvarnos. Nosotros recibimos la salvación por la sangre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Nosotros recibimos el amor de Dios
y el amor del Señor. Nosotros recibimos el Evangelio verdadero. Por eso tenemos que predicar a muchas almas. Y alrededor de nosotros, hay muchas almas. Nosotros sabemos exactamente que ellos van al infierno después de la muerte. Por eso tenemos que predicar el Evangelio a ellos. Nosotros también queremos predicar a esas almas con nuestras vidas limpias y correctas. Nosotros queremos vivir bien nuestra vida cristiana a través de la palabra. Señor, por favor, ayúdanos, guíanos. Señor, por favor, cuídanos, protégenos nuestro corazón, nuestra fe y también nuestra salud. Señor, por favor, ayúdanos para que podamos predicar fuertemente a muchas almas a través de nuestras vidas. Señor, por favor, ayúdanos. Señor, en último retiro de primavera recibieron muchas almas. Señor, por favor, hasta para que esas almas puedan permanecer en nuestra iglesia. Señor, por favor, ayuda y guía a ellos. Señor, gracias por darnos gran lección a través de la palabra. Señor, gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.